Bueno, buenas tardes a todos. Alguno que prenda la cámara, dos o tres, con dos o tres me alcanza, porque tan necesitada de la presencialidad, las cámaras apagadas le quitan un poquito de humanidad. Muchas gracias. Pasich, Flor, no alcanzo a ver. Bueno, gracias a todos por estar. Por supuesto, agradezco a la facultad esta oportunidad de esta invitación. Y por supuesto a graduados que siempre coordina estos talleres en donde tenemos la idea de intercambiar opiniones, armarlo casi como una mesa redonda y obtener algunas reflexiones y que ustedes saquen algunos tips prácticos para prepararse para lo que vino, para lo que viene y para lo que está por venir. Nos presentamos, o nos presento a los tres. Me acompaña Cecilia Rivet, abogada recibida en la UCA, docente en la UBA, en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo, ponente y expositora en numerosos congresos, entre otros los organizados por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Letrada litigante, asesora de sindicatos, y tiene otras virtudes, pero no las puso en el currículum. Lo dejamos para otro día. Juan Bartolomé Catardo, abogado también recibido en la UCA, participante en numerosos congresos también de Derecho del Trabajo, de los organizados por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. También es egresado de la maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente se desempeña como secretario nacional en un juzgado de primera instancia. Y aparte es músico, con lo cual conoce el valor de la armonía y en estos momentos es una virtud muy necesaria y muy útil. Bueno, en cuanto a mí, Marta Inés Ruggiero, abogada, docente de esta casa, residida en esta casa, actualmente dicto la materia Procedimiento Laboral Práctico y Principios del Derecho del Trabajo. He transitado la carrera judicial durante más de 3 décadas, llegué hasta el cargo de secretaria de primera instancia, también trabajé en Cámara en una época, y bueno, actualmente jubilada, pero no retirada. Así que, no sé si agrega algo, pero bailo tango y practico aikido. Y esto también tiene que ver con la armonía. Por algo dije lo que dije de Juan. Estos son tiempos en donde necesitamos encontrar bastante armonía. Y en tren de armonizar, lo primero que les digo es por qué bautizamos este taller como adaptación del entorno digital al procedimiento laboral, y no al revés. Porque tenemos la convicción de que en realidad la cuestión tecnológica tiene que estar al servicio del usuario, tiene que estar al servicio del procedimiento. Y dentro de lo que es el procedimiento, el laboral. Y dentro de lo que es el laboral, los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Nosotros. Los funcionarios, los litigantes, los peritos, etc. Palabras clave para esta exposición, que son conceptos que se van a ir viendo. Adaptación, versatilidad, compromiso, empatía, capacitación. Conducencia, una palabra que a mí me seduce mucho, conducencia, como la prueba. Y pensé, y lo consensuamos, que hay 3 aspectos que están muy relacionados y que merecen nuestra atención. Un aspecto vinculado con los comportamientos, otro vinculado con la tecnología y otra con la norma, con las normas, particularmente las procesales. Con relación a los comportamientos, 2 aspectos. Uno que tiene que ver con los arraigos y otro que tiene que ver con la capacidad de adaptación o la resistencia a los cambios. Con relación al primero, yo quiero remitirlos a hacer un poquito de historia y remontarnos a nuestros comportamientos desde la era predigital. La era predigital. Es decir, cuando nosotros teníamos que ir al tribunal y a la salida podíamos tener tiempo de tomar un café en un piano, y la Plaza Lavalle era un hormiguero. En esa época, desde esa época nosotros pudimos ver que hay
tenemos ciertos comportamientos que no son pecados, yo llamo cariñosamente mañas, pero que merecen ser corregidos. Y voy a tratar de sintonizar algunos de sus rostros, a ver qué surge, qué opinan de esto. Si yo les digo la expresión perito presenta escrito, ¿qué entienden? O para hacerlo más fácil, porque somos muchos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muevan la cabeza los que están en... No. Están diciendo que no. No se entiende. Si yo digo como se pide, ¿se entiende lo que se quiso decir? Bueno, en todas las épocas hemos tenido mañas de esta naturaleza. Fíjense que yo estoy eligiendo ejemplos de todos los ámbitos. Perito presenta escrito, no sabemos qué presentó, qué quiso decir. No sabemos si es en etapa de prueba, de ejecución. Y el juzgado le pone como se pide. O estese a fojas tal, y no sabemos qué dice a fojas tal. Esto en épocas prepandémicas, o predigitales, no prepandémicas, predigitales, justificaba o requería que se fuera al juzgado, tomarse el trabajo de ir al juzgado, revisar el expediente, con suerte lo encontraba en letra, y ver cuál era la foja tal y qué decía la foja tal. Hay otros vicios, tales como, por ejemplo, hemos sido acusados todos en algún momento de no haber leído. Los abogados no leen los despachos. Y los abogados dicen, no, el juez no leyó mi despacho, mi escrito, porque yo pedí 4 cosas y me despacho 3. Y mi sorpresa fue cuando me encontré con una jueza que dijo, el fiscal no lee las razones de mi remisión. Lo remití para que se expidiera sobre la competencia y me devuelve diciendo, aclarado que sea la razón de la vista, se proveerá, pero si está claro que dice que lo mandé por la competencia. Bueno, en algún momento no hemos leído, quizás por apuro, por distracción, porque estamos corriendo contra el reloj. Insisto, no son pecados, pero facilitan las cosas. Particularmente las complican ahora con el Lex 100, porque cada vez que hay que saber de qué se trata, hay que cliquear y esperar que el sistema abra el documento. Y les aclaro 2 cosas. Así como el proveído tiene que ser autosuficiente, el escrito también tiene que serlo. Pero así como se le cuelga al abogado, también se le cuelga al que provee. Cuando el sistema está lento para todo el mundo. Otra cosa también, que el sistema Lex 100, y acá quisiera reivindicar al viejo JNT, tampoco admitió o asumió el diseño del ebook, como para que la morfología del expediente se pudiera respetar y revisar el expediente y tenerlo todo a la vista. No es tan pretencioso, es lo lógico. Acá quiero pasar al tema de la cuestión de la adaptabilidad. Todos los usuarios, todos los operadores del derecho, el público en general, todos tenemos cierta resistencia a los cambios. Es cierto, a veces es cómodo, uno está acostumbrado, ya domina una herramienta y se la cambian por otra. Hay una resistencia natural y hay una resistencia casi obsesiva que está rayana con la negación. Eso también se convierte en un problema cuando cambia la tecnología. La verdad que la resistencia natural es la más racional, porque uno dice, bueno, me ofrecen algo mejor, lo voy a cambiar, pero ¿tiene beneficios? ¿Qué desventaja tiene? ¿Han pensado en las cuestiones colaterales? ¿Han pensado en las contingencias? A ver, cuando yo tomaba audiencias con la Lexicon 80, los que tienen algunos años saben de qué hablo, usted, don Juan Carlos, la Lexicon 80 era una máquina mecánica que la podía tirar del 9º piso y no se le levantaba una letra y por supuesto le iba a dejar un agujero en el asfalto. Si se cortaba la luz, no era un problema. Con la computadora sí es un problema. Se previó qué pasa si se corta la luz. ¿Hay algún
una unidad de suministro del fluido para que abastezca a todas las computadoras del fuero, o lo más humilde, lo más modesto, hay una especie de batería que se llama UPS, que le da media hora de vida más a la batería, a la computadora en caso de que se corte la luz. No ha sido provisto justo con eso. Lo hemos pedido en su momento, pero no lo tuvimos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y ya me meto en lo tecnológico. Que el testigo está declarando, se corta la luz y no se puede guardar, casi en la mayoría de los casos, solo por algún milagro, queda guardado, y quizás no todo, la declaración. Con todos los inconvenientes incordiosos que genera esto. Volver, qué dijo, qué no dijo, cómo registramos lo que dijo, si no quedó guardado. Con una UPS, lo que se les da es media hora de vida más a la computadora para redondear, guardar lo que se despachó, no hablemos si es una sentencia, ¿qué ha ocurrido? Se ha perdido la sentencia completa, perfecto. Los despachos, las audiencias, la declaración del testigo. Yo le pregunté a un técnico en una oportunidad, mi pregunta era técnica, ¿no? Un técnico informático, ¿qué hace falta para instalar un sistema en una organización que puede ser privada o pública, que bien puede ser el Poder Judicial? Le expliqué todas las necesidades, le digo, ¿qué es lo que hace falta? Y el técnico, con un razonamiento práctico, como todo informático, me dice, electricidad. Y esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad, si se piensa bien, es por donde hay que empezar. ¿Qué pasa si se nos corta el suministro de fluido? Cuando le dije, bueno, pero el volumen, el caudal de trabajo aumenta la cantidad de letrados, aumenta la cantidad de expedientes y aumenta el movimiento de cada uno de esos expedientes. Y tenemos situaciones críticas, momentos hipercríticos, como por ejemplo, un día X a las 9:15 de la mañana, un 2 primeras. Y tenemos, en lugar de 10.000, 20.000 o 30.000 abogados tratando de meter un escrito. En este fuero o en otros. Y yo le pregunté, para ampliar la capacidad, ¿qué se necesita? Y me contestó, plata. Plata. Después me explicó, tanto después de hablar de electricidad como de la plata, me explicó todo lo que hace falta. Sería largo de enumerar y casi es para otro taller. Pero dijo, no hay límite, en la medida en que la tecnología avanza y se van reemplazando los procesadores que cada vez son más rápidos y que en 3 segundos, en lugar de atender 10 expedientes, atiende 100. No hay límite, pero hace falta plata. Conclusión, invertir en tecnología es invertir en el servicio de justicia. Así que vaya esto como un aperitivo a la exhortación a aquellos de quienes depende la decisión de invertir en tecnología. Invertir en tecnología a su vez, pero no, una tecnología inteligente, al servicio del procedimiento y específicamente el procedimiento laboral, ¿no? Que va de la mano de la capacitación. Entonces, hay que invertir en tecnología y de la mano de eso en capacitación. ¿A quiénes? A todos los que vamos a usar el sistema. De adentro, de afuera, del costado, de lo que sea. Peritos, público en general. Para eso tenemos que contar no solamente con la tecnología, insisto, en todo momento la tecnología está a nuestro servicio y no al revés. Tenemos que contar con una, permeabilidad en las personas para adaptarse al uso de esa nueva tecnología, en la inteligencia de que va a ser mejor. Y siempre con este beneficio de inventario. Me dan algo que me lo explican como mejor, que me expliquen cómo van a cubrir las contingencias, en las que hay que pensar. Como pensó este informático, que dijo, lo primero que hace falta es electricidad, y es en lo primero que hay que pensar si empieza a faltar. Y en el aspecto normativo, también hay que concentrarse en la homogeneidad de las normas. Atender a que
habría que revisar un poco las normas, cuáles habría que dejar como están, cuáles modificar, cuáles resignificar. No me quiero extender en esto porque mis dos coequippers tienen mucho para decir en ese sentido, pero baste, por ejemplo, hablar de, no sé, cómo subir un pliego de posiciones en sobre cerrado. ¿Lo admite el sistema? ¿Lo tenemos incorporado? Porque acuérdense que el ex 100 incorporaba la recusación sin causa, que no la tenemos, porque estaba previsto para civil, y la caducidad de instancia, que tampoco la tenemos, porque estaba previsto para civil. Ahora, un pliego de posiciones es similar en uno y otro procedimiento. No sabemos, está previsto primero. ¿La tecnología existe? Sí, existe, y hay más de un camino. ¿Lo tienen? No lo sabemos. Y si lo tienen, ¿las personas tienen ganas de usarlo? Y si tienen ganas de usarlo, ¿tienen capacitación para aprender? ¿Tienen ganas de aprender? Sí, pero ¿quién le enseña? Bueno, estos son los interrogantes. ¿A cargo de quién queda todo esto? Y para comparar y verificar qué cosas hay de diferentes y qué cosas hay de similares, yo hago el siguiente planteo. Los que peinan o tiñen canas, como sea, recordarán la vieja audiencia 68. Tan delicada que si uno llegaba tarde, perdía, ya terminaba el primer tiempo perdiendo 1-0. Rebeldía. ¿Sí? Bueno, imaginen una contestación de demanda en la época predigital, muy cerca de la hora de la audiencia, en un juzgado que está en el 9º piso, y que con un poco de suerte los ascensores no andan, ¿no? Vale para 2 primeras. Llega desaforadamente con la lengua afuera, adrenalina al borde del infarto, el abogado, el litigante, corriendo al 9º piso, donde encuentra 5 números y ninguna flecha, que son los números de los juzgados. Y sobre el filo de las 9:30 alcanza a entregar el escrito o llega a ubicar el juzgado para entrar a la audiencia. ¿Qué diferencia hay entre esto, que los ascensores no andan por falta de mantenimiento, por falta de inversión en mantenimiento, y esta pregunta ya va para pasarle la posta a Cecilia, ¿qué diferencia hay entre eso y el escrito que el profesional trata de entrar o de subir al Lex antes de las 9:30, y el Lex, hago este signo, ¿no? Que lupea y lupea y lupea? ¿Cambió tanto? ¿No hay algo que sigue faltando? ¿Cómo lo ves, Ceci? Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, primera conclusión a la que arribo con esta concurrencia es, evidentemente el tema ha tenido convocatoria porque claramente estamos todos tratando de entender de qué se trata esta nueva forma de ejercer el derecho. Sí, los estoy leyendo. El portal anduvo mal todo el día, chicos. Y es lo habitual, el portal anda mal reiteradamente. No estoy de acuerdo con esto que dicen de que no podemos volver a la forma, a ver, en que se hacían a las cosas que hacíamos en el papel. Creo que todo lo que hacíamos en el papel lo podemos hacer sin el papel. A ver, vamos a mirar un poquito la historia. El 19 de marzo cayó una bomba en el año 2019 que hizo que nuestro mundo se pusiera patas arriba. Ese ponerse el mundo patas arriba implicó la crisis de la que hablamos tantas veces, que nos dio la posibilidad del crecimiento. Y humildemente creo que crecimos todos juntos, de un lado y del otro del mostrador. Nos costó mucho y todavía tenemos muchos desafíos pendientes, pero logramos hacer muchas cosas. Lo que pensamos que no era posible, misteriosamente en una semana o en 2 o en 3 o en el tiempo que llevó, lo fuimos haciendo despacio, porque de un lado y del otro tuvimos que agudizar la imaginación lo más posible para ir resolviendo las distintas situaciones que se presentaban. Así las cosas, lo primero que nos desafió fueron los giros,
Y bueno, tuvimos que empezar a tratarnos más humanamente. Tuvimos que empezar a ver cómo se hacía para conseguir el teléfono del secretario, y el secretario tuvo que pensar cómo hacía para comunicarse de otra manera. Y bueno, fuimos empezando a hacer cosas juntos y empezamos a ver cómo hacíamos para subir expedientes que tenían que ir al fiscal, y entonces si los subíamos toda la actuación, entonces el fiscal iba a poder. Así empezaron las primeras escaramuzas. La doctora Vulcano y un grupo de gente, para los que no saben es la jueza del 40, conjuntamente con otros jueces, empezó a pensar en una alternativa para las audiencias. Empezamos a tomar audiencias por plataforma, algunos se enojaron mucho, pero bueno, los cambios siempre traen resistencia. Es imposible que no las traigan. Y se fueron dando otras situaciones. Algunas y muchas quedan por resolver, como por ejemplo la del pliego de la que hablaba Marta. Por lo que yo sé, no hay ninguna incompatibilidad en subir un documento cerrado. Supongo que tampoco lo debe haber planteado nadie todavía. Es algo que se me ocurre. No sé, Juan, si vos tuviste algún planteo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos antes. Mira, en mi caso, y hablo del lado obviamente de la justicia como secretario actualmente, no es que tuve ningún planteo, sí tuve pedidos de reserva de estos pliegos. Bueno, A diferencia, como era antes, que obviamente se anexaba en el expediente y se podía reservar, ahora hay una opción para restringir escritos. Nosotros desde el juzgado tenemos opción. Lo que pasa que, bueno, es un poco lo que hablaba Marta en el comienzo, ¿no? Falta de capacitación. Y si no hay capacitación, hay gente que por ahí tiene las herramientas, pero no sabe utilizarlas. Incluso hay gente que ni siquiera sabe que las tiene. Porque, por bueno, ejemplo, esta opción, no todo el mundo la debe saber. sin duda. Mira, yo tuve una situación en la cual tuvimos que acompañar documental que no podía ser acompañada si no era a través de un link o a través de soporte como puede ser un pendrive. Esto suscitó en los distintos juzgados las respuestas más insólitas. Algunos se manejaron perfectamente, lo bajaron, lo descargaron, otros nos dijeron no se puede descargar. Bueno, nada, esto que dice Juan, necesitamos claramente capacitación. Una de las asignaturas que está pendiente, creo yo. ¿Qué otras situaciones tenemos hoy que yo destaqué acá? Y después le voy a contar lo que yo creo. Eh, Tenemos esto que decíamos de las audiencias, que yo siento que hoy muchos juzgados lo resolvieron bien. ¿Cuál es el problema? La falta de empatía en algunos juzgados. Es decir, pero esto nos pasaba antes también. Hay 80 juzgados. De los 80 juzgados, muchos pusieron lo mejor de sí, y hoy estamos funcionando con audiencias con plataforma. Algunas con sistema presencial, semipresencial. Tenemos distintas alternativas, pero estamos funcionando. Ahora, ¿qué hacemos con el 30% de los juzgados que siguen diciendo que no tienen la tecnología? Es decir, la pregunta vuelve a ser la misma. Si tenemos 80 juzgados y 50 pueden, ¿por qué 30 no pueden? Y volvemos a la necesidad de la empatía. Eso en cuanto a las audiencias. En cuanto al tema de los oficios y los traslados de demanda y la incorporación de las empresas al DEO, vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué hay un montón de empresas que pueden estar subidas y tenemos dentro instituciones como el PAMI y no me sale el nombre, hay otra que es muy frecuente, y personas jurídicas que PJ. no logramos que tengan una dirección para poder hacerlo de esa manera? Volvemos a lo mismo. ¿Tendrá que ver con el querer o no querer? Tenemos que hacer un oficio, tenemos que hacer un traslado. Y acá otra vez voy a la empatía. ¿Por qué la mitad de los juzgados pueden hacerlo bien, subirlo, lo descargamos, está todo ok, y el resto no puede? Hay que ir a buscarlo, no quieren poner la firma digital. ¿Por qué algunos pueden y otros no? Eh,
podemos hablar de relaciones. Entonces es mucho más concreto. Necesitamos que las dos partes nos pongamos de acuerdo y empecemos a modernizar un sistema que las circunstancias nos dijeron no va más, tienen que cambiar el método. Y yo digo, si la ley, nuestra amada LO, nos permite, le permite a la Cámara usar sus facultades de superintendencia, ¿por qué no nos organizamos y establecemos un sistema organizadamente que se pueda aplicar en los 80 juzgados? Digo, siento que sería mucho más fácil actuar. Y con esto no resto mérito, porque yo sé que la Cámara, ya en la presidencia de Diana Cañal, como actualmente en la presidencia de Graciela Carambia, han hecho grandes esfuerzos por lograr un montón de cosas, pero necesitamos unificar criterios, me parece a mí. Me parece que este es uno de los puntos sobre los que hay que trabajar. Unificar criterios. ¿Por qué? Porque las benditas facultades del 80 se han estirado como si fueran chicle. Y entonces yo antes enseñaba en la facultad, les decía a mis alumnos, cuando tengan una autoapertura a prueba, lo imprimen y lo revisan con un marcador fosforescente, porque van a tener 80 aperturas distintas según los juzgados. Uno les va a decir que tienen que pedir el reiteratorio, otro les va a decir que no tienen que pedir el reiteratorio, que lo tienen que presentar dentro de los 3 días, de vencido el plazo. Todos van a tener sistemas distintos. Bueno, me parece imperioso que logremos una forma de unificar criterios para que todos funcionemos mejor. Me parece que este es el gran, porque sin duda tenemos un problema legislativo. Va a pasar mucho tiempo hasta que esté acomodado lo que es la realidad con lo que dice la norma. Hoy la LO es sánscrito antiguo en relación a lo que realmente está pasando. Estoy bien con el tiempo, ¿no, Marta? Sí, sí, un par de minutos más. Bien. Es como que en el derecho del trabajo siempre la realidad va más rápido que la ley. Y son los jueces los que, a instancia de los abogados que empujamos, son los jueces y los tribunales los que empiezan a través de las normas pretorianas a ir modificándolo. Bueno, me parece que ha llegado el momento de que en el ámbito procesal podamos hacer lo mismo. Digo, estamos pasando, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, nos estaba yendo espectacular con el tema de los poderes que se hacían vía internet. ¿Por qué tenemos que volver a sacar un turno para que el trabajador tenga que ir? Yo no manejo los errores y en el 90% de los casos el trabajador pierde el presentismo si tiene que ir a la Cámara a gestionar su poder. ¿Con qué necesidad? Si funcionaba perfectamente. Bueno. Voy a tomar la posta acá de Cecilia, y voy a Dale. destacar de lo que dijiste 2 cosas que me parecieron fundamentales. Uno es la necesidad de regulación, es decir, uniformidad de criterios. No puede ser que actualmente siga pasando que cada juzgado con su librito, tal como remarcaste vos, Cecilia. Es decir, los litigantes dependen del juzgado donde estén justamente litigando, a veces no saben cómo manejar determinadas situaciones. Y otra cosa que me pareció muy importante, que dijiste también al principio, respecto a la empatía. Si no pensamos en el otro, en el litigante que está, desde mi punto de vista, en el litigante que está del otro lado del mostrador, y pensar que viene en busca de una respuesta, si no nos ponemos en su lugar, es muy difícil a ver, llegar a la justicia depende de todos, no es solo de parte de los juzgados, todos hacemos la justicia de alguna manera. Y si no pensamos un poco en el otro a la hora de resolver o dar una respuesta, es muy difícil. Más allá de los beneficios del entorno digital y de las herramientas que tenemos hoy al alcance, por más que tengamos un procedimiento mucho más expeditivo gracias a las nuevas tecnologías, si no somos empáticos vamos a caer en los mismos problemas que teníamos antes, en lo predigital o lo prepandemia. Eso es mi pensamiento humilde. Ahora, voy a destacar algunas cosas que me fui anotando acá que me parecen importantes
en cuanto a las ventajas y desventajas de todo este nuevo entorno digital. A ver, como ventajas destaqué, o me pareció como lo más importante, creo, la rapidez de los procesos. Obviamente, la posibilidad de presentar escritos con una bandeja de escritos abierta a las 24 horas, da una posibilidad de que los trámites se aceleren. Obviamente, y siempre y cuando los juzgados también tengan las herramientas necesarias para llevar a cabo. Y esto que, para lograr esto, ¿qué es necesario? Capacitación, como lo marcó bien Marta al principio, y buena voluntad, que es muy importante. Pero otra cosa que dijiste, Marta. Te muteaste. Uy, disculpen. Y plata, que es muy importante. Sin plata es muy difícil. Si no hay una inversión en la justicia para lograr ciertos cambios, yo de mi parte lo veo muy complicado. Y lo hablo como miembro de un juzgado, como parte de un juzgado. Muchas veces tenemos las herramientas, como dije antes, pero no tenemos la capacitación o la posibilidad, todos la misma posibilidad quizás para poder utilizarlas de la misma manera. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, como nombró antes Cecilia, uno de los temas importantes y que hubo una evolución con esto de la era o del entorno digital. Las audiencias testimoniales. Antes, ¿qué pasaba? Antes, por ejemplo, el testigo tenía el juzgado, ¿no? O el testigo o los testigos. ¿Y qué podía pasar en el interín? Era citado para tal día, a determinada hora, y en ese interín, en el trayecto del testigo, de la casa del testigo al juzgado, podían ocurrir, por ejemplo, un embotellamiento, un piquete. ¿Y eso qué perjuicio traía? La parte que le ofrecía, si el testigo no llegaba, la podía perder. ¿Y qué podía pasar después de eso? Podía perder el juicio, porque la prueba testimonial es una de las pruebas más importantes en cuanto a la acreditación de los hechos y demás cuestiones. Ahora, luego de ello, en la era digital o en el entorno nuevo que estamos viviendo, ¿qué puede ocurrir? Obviamente no hay quizás una concurrencia del testigo al juzgado, salvo, bueno, el formato semipresencial que había nombrado Cecilia, pero supongamos que hacemos una audiencia plenamente remota, como fue al principio cuando todavía regía el aislamiento. En ese caso, ¿qué puede ocurrir? Problemas de conectividad. Y entonces lo que yo digo, ante esos problemas de conectividad, ¿el juzgado puede hacer efectivo un apercibimiento? Es decir, ¿puede dar por decaído la prueba testimonial porque el testigo no compareció, o mejor dicho, no se conectó? Después vendrán las alegaciones del letrado que lo ofreció, pero concretamente, ¿qué me responderían? Y yo creo que depende de cada juzgado. Volvemos a lo mismo que dijo Cecilia antes. Cada juzgado con su librito. Esto es porque falta una regulación, una uniformidad de criterios. Y creo que si no llegamos a eso, va a ser muy difícil adaptarnos o adaptar el procedimiento laboral a las herramientas que tenemos hoy en día. Fíjate, Juan, lo que están comentando. A ver. Vanina dice acá que le sucedió que no le enviaron el link y le decretaron la caducidad de la prueba. Bueno, Claro, la justamente. realidad, a mí, por lo menos humildemente, dentro de lo que resolvemos nosotros y con la juez a cargo del juzgado donde yo ejerzo la secretaría, yo eso no lo veo factible. ¿Por qué? Creo que es posible acreditar que no fue remitido el link para ingresar a la audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hacemos un auto de fijación de audiencias testimoniales, por ejemplo, ¿no? En ese mismo proveído, obviamente vamos a bloquear el link para que la gente, ya sea las partes, los letrados o los testigos, ingresen. Ahora, después va a estar en cómo es la notificación al testigo, porque eso es otro tema. Otro tema que tampoco obviamente está regulado. Anteriormente, ¿qué pasaba? Mandábamos una cédula papel, una carta documento, un telegrama. Bueno, pero ahora se abrieron un montón de posibilidades nuevas. Lo que pasa es que hay que justamente ver si se sabe o se quiere aplicar, por falta de capacitación o falta de empatía. Por ejemplo, sé que algunos juzgados, no es el caso nuestro, pero sé que algunos juzgados notifican a los testigos por mail. Piden, previo a la fijación de las audiencias, piden que los letrados acompañen un correo electrónico. Y luego, por secretaría, se notifica a los testigos por mail.
Ustedes me dirán, ¿es favorable? ¿Es desfavorable? ¿Y qué pasa después a la hora de hacer un efectivo un apercibimiento? ¿Qué hacemos con eso? Es decir, ¿qué vamos a necesitar un perito para que diga a ver si realmente el testigo recibió el mail o no? Bueno, yo creo que todo esto se fue dando también por una necesidad de evitar la paralización de los procesos. ¿Por qué? Estuvimos un año y monedas sin audiencias. Al principio se tomaban audiencias por Zoom para conciliación, después empezaron a tomar las audiencias testimoniales, pero luego de un año y monedas. Entonces, así como dijo Cecilia antes, se juntaron varios jueces a buscar alternativas para evitar esta paralización de los procesos. ¿Se logró? Yo creo que sí se logró, porque con las dificultades del caso las audiencias se toman, hay varios juzgados que no, por lo que tengo entendido, pero la gran mayoría sí, la gran mayoría creo que tiene una voluntad de que las audiencias se tomen y que avancen, pero sí, problemas va a haber. Anteriormente los hubo y ahora también los hay. Pero un poco para redondear toda esta idea y destacar nuevamente lo que dije al principio, que me parece lo más importante, si no logramos una regulación para uniformar criterios, por más que estemos en la era del papel o en la era digital, vamos a retroceder, no vamos a avanzar. Y por otro lado, si no tenemos empatía, como dije antes, es muy difícil, es decir, más allá de la empatía, el hecho de entender que no somos enemigos de este lado o del otro del mostrador, sino juntar fuerzas para que esto avance y no retroceda, que no haya un retroceso. Yo considero, como una persona dijo antes, volver a la era del papel no puede pasar. Este cambio llegó para quedarse y bienvenido sea. Bienvenido sea. Fíjense, Bueno, perdón, viendo sí, acá lo que está escribiendo la gente. Primero, gran placer, hay gente de muchas provincias. Esto sí. es agradabilísimo. Pero algunos dicen que algunos juzgados ni siquiera quieren notificar a los testigos, lo dejan a cargo de la parte. Está bien, modificando la LO. Esto vuelve a tener que ver con la empatía. Hay una gran cantidad de trabajo. Tendríamos que empezar a pensar cuáles son, me parece a mí, métodos más modernos para notificar. Y pongo un ejemplo de algo viejo. Yo me acuerdo cuando empecé, yo trabajaba en un estudio grande cuando empecé, y teníamos muchísimos actores, y muchos de esos actores vivían en barrios a los cuales el correo no quería entrar. Y yo me acuerdo que en ese momento lo primero que apareció fue la idea del telefonograma. ¿Se acuerdan de esto? Ni en Sí, cocina vamos por sí. telefonograma, porque eso llegaba siempre. Bueno, hay que agudizar la inteligencia y ponerse a buscar opciones. Perdón, actualmente el oficial notificador a veces no es que no quiera, directamente tiene que ir con custodia a determinados Claro, lugares, Y sea además, para perdón que te notificar lo que interrumpa, sea. Ceci, a lo que vos ibas a analizar y en el hecho de buscar medios para notificar. Creo que se inventaron distintos medios fuera de la LEO, como dice el colega, pero no por una cuestión de no querer contribuir a que los testigos se notifiquen. Tengan en cuenta que las oficinas de notificaciones estuvieron cerradas por meses. 2 años. Entonces se tuvieron que buscar alternativas como para, de alguna manera, no se paralice el proceso, como dije antes, que por lo menos las audiencias avancen. Después está el tema de los apercibimientos. No me voy a meter en ese tema porque sé que hay diferencias de criterios. Hay juzgados que quizás harán efectivos los apercibimientos y otros que no. Yo hablo un poco más en general. ¿Se buscaron alternativas? ¿Se consiguieron? Yo creo que sí. Poner a cargo del letrado, o hacerlo por carta documento, o hacerlo por mail, como expliqué antes. Son alternativas. Después podemos sentarnos a discutir cuál sería la mejor. El Sí, Perdón, problema que Ceci. plantea el mail es cómo haces efectivo el apercibimiento y los planteos de nulidad que pueden surgir a partir de eso. Por eso es necesario unificar criterios y, como decíamos antes, hay normas que va a haber que modificar, porque si sí, no vamos a seguir eternamente así. hay juzgados que te piden un teléfono, un número de teléfono, y te notifican de esa manera, lo que a mí me parece interesante. Pero sí, hay que ir hacia los medios tecnológicos, me parece a mí. No quiero que se escape esto. Alguien pregunta, Juan, si querés lo dejamos para después, pero anótatelo.
¿Cómo se pide lo del pliego? ¿Cómo se pide la reserva del pliego? Calculo que así, pidiendo la reserva. ¿Cómo se pide? Sí, no, lo contesto ahora porque creo que quizás Sí, no sí. merita explayarme mucho. No, la petición, el letrado la va a hacer como cualquier petición o como se podía hacer antes. Solicito reserva del escrito titulado tanto, o el escrito de fecha tanto, la presentación titulada tanto. Ahora, lo que me parece que puede sumar, contestarle, es cómo es el juzgado para restringirlo. Simplemente tenemos una solapa, un botón, hay que saber usarlo, hay que primero incorporar el escrito a las actuaciones, que de esta manera se va a visualizar para todo el público, y una vez que se agrega el escrito, hay una opción que uno pulsa arriba del escrito, en elección, es simplemente un candado, y queda restringido. A partir de ese momento, solamente lo pueden ver por parte del juzgado. Después hay restricciones por partes también, pero eso quizás es un poco más complejo, porque tiene que ver con el letrado que está cargado como interviniente, si no está validado el domicilio electrónico. A veces, justamente la preocupación de muchos es que no lo vea gente externa o terceros. Bueno, esos son quizás un poco más amplios, pero está la posibilidad, está. ¿Te parece que abramos la primera ronda de preguntas? Sí, eso les quería decir. Los que quieran hacer alguna pregunta, para poder abrir el micrófono, les pido que levanten la mano. Deben tener ahí un icono que La les manito permite... de abajo, hay una manito que ustedes pueden marcar, la Sí, tildan abajo. no esta, sino la de ahí abajo. Así vamos habilitando el micrófono y les pedimos al resto que dejen silenciados sus micrófonos para tener mejor conectividad. Si no hay manos levantadas. Ahí, Leticia. Samantha, abrile. Leticia está aplaudiendo, no sé si está levantando la mano. Ah, Leticia perdón. Souto, sí. Igual le damos el audio, tal vez quiere hacer una pregunta, pero estaba aplaudiendo. Salgo Está poco. muteada. Si Está está muteada, hablando, está Leticia. muteada. Sí, le estoy dando el audio, pero ahí está. Hola, Leticia. Perdón, buenas noches a todos. No Buenas encontraba el noches. aplauso y salió un emoticón, perdón. Es la adaptación. Sí. No, me quedé pensando cuando hablaba, doctor, de las audiencias testimoniales y de seguir con la metodología de que sea a distancia. Yo que litigo, la verdad que no es lo mismo. Cada juzgado aparte tiene su método. Hasta tuve una audiencia que fue por un archivo de Google Drive, donde yo solamente veía cómo iban escribiendo un acta. Nosotros los abogados, yo tengo 26 años de ejercicio profesional, sabemos ver cuando un testigo está dudando, cuando un testigo hace una pausa, no es lo mismo el tiempo para oponerse a una pregunta. Entiendo que ya estaríamos en condiciones de volver a las audiencias presenciales. Es mi opinión, no es una pregunta, pero lo traigo al debate, porque veo que hay colegas de los dos lados, para ver qué opinan. Doctora, Porque la yo verdad sí, que tengo comparto plenamente. anotados 8 métodos de toma de audiencias y es muy difícil todo. Es muy difícil todo. ¿Puedo tomar la La verdad, posta? A ver, sí, vamos a hacer una ronda. A ver, una ronda. Yo no comparto. Bueno, esto es un tema muy sensible para mí, porque yo siempre dije y lo sostengo que la audiencia testimonial, la audiencia en general como herramienta, como instituto procesal, es clave. Y la audiencia testimonial es vital. Y la verdad que hay ciertas cosas que, a ver, si yo tengo que decir, no hay nada como la presencialidad, elijo dos situaciones. Una es la audiencia testimonial, la otra me la reservo. Pero la otra, obviamente, no somos fanáticos de la otra. Ahora, perdón. Pero, te voy a contar de este lado. No, espera, déjame terminar la idea, Ceci. Sí. Yo me preguntaba, ¿cómo resignificar, por ejemplo, el 439? ¿439 es? Sí, el 439 del CPCCN. Preguntas ¿no? recíprocas. No, es el que dice que los testigos estarán en un lugar donde no sean vistos por el testigo que está declarando. Casi había caído por desuetudo,
salvo para los casos como el que he experimentado personalmente, en donde en épocas donde había un solo demandado, no como ahora que hay 400, había un actor y un demandado, a lo sumo 2, y el expediente no pasaba del segundo cuerpo. Entonces había 10 testigos en total, y con la autorización de mi juez, yo fijaba 10 testigos, siendo simplemente audiencista. Los 10 testigos, de los 10 venían 5, y yo ya reservaba una supletoria. Por supuesto, el expediente terminaba, por lo menos la testimonial terminaba muy rápido, y la mitad de las veces se terminaba conciliando, porque ya estaba reservada en la agenda. Ese día no me podía resfriar. Iba con 39 de fiebre, porque esos 10 testigos, si llegaban a ir, los otros audienciistas me colgaban a mí. Esto es la experiencia. Ahora, yo me pregunto, ¿hay que modificar esta norma? ¿Los testigos tienen que estar en algún lugar donde no sean vistos? Y en este caso no, porque cada uno está en su casa. Hay que en tal caso resignificarla, por eso digo reinterpretarla, y es perfectamente aplicable. El problema no es ese. El problema de la audiencia tomada en forma remota es el control de la audiencia. El audiencista, desde el lado del juzgado, porque el audiencista es los ojos y los oídos del juez. Por eso es importante ser buen audiencista, porque el juez no va a estar en todas, estará en algunas. Y tiene que estar lo más fidedignamente posible tomada el acta. Entonces, el problema es el control. El audiencista hace su control y los letrados, cada uno por su parte, hace el control también de la audiencia en defensa de los intereses de su cliente. Voy a hacer un pequeño agregado, Marta, perdón. Perdón, Sí. yo pedí la palabra antes y me disculpan, yo no hablé todavía. Doctora, bueno, redondeo, digamos, ese es el problema, que no le encuentro demasiada solución en la medida en que no sea mixto o semipresencial, o que vaya a ver, puede tener, como yo, que tengo anotadas acá, una ayuda a memoria, o puede tener alguien que le sople, por más que dé vuelta la cámara, como hacen muchos juzgados, y después aparece alguien. Yo acabo de sacar al perro de acá, porque me está ladrando. Entonces, puede haber y hay detalles muy finos, muy sutiles, que se pierden en la audiencia remota. Ahora, y detalles que son perlas. Un testigo que dijo no conocer a la parte demandada, que estaba presente en la audiencia, y el testigo, cuando fue a firmar, hizo así, le hizo un gesto como diciendo dame la bidome al demandado, y había dicho que no lo conocía. Y con una familiaridad, entonces reabrimos el acta y esclarecimos esa situación. A lo mejor eso en una audiencia remota no lo notamos, pero hay algo que hay que admitir. Se salió adelante con lo que se podía, de la manera que se podía, porque las audiencias de alguna manera había que tomarlas. Y estábamos en un estado de emergencia y había que mover los expedientes. Ni hablemos de los giros. La plata que ya estaba depositada, todo el mundo está esperando cobrarla. Y era lo urgente. Bueno, después con las audiencias, las 80, bueno, siguieron las 80. Después, es lo que hubo en ese momento. El punto es, ahora que hay una especie de restricción o pandemia residual, que parece haber un poco de estabilidad y se están quitando las aguas, ¿cómo seguir con ese sistema? ¿Puedo y ahí, bueno, ¿Puedo arranca Cecilia, que seguramente no va a estar de acuerdo. Primera medida, no estoy de acuerdo. Ahora voy a explicar por qué. Hubo 2 personas acá o 3 que dijeron lo mismo. Voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. El abogado promedio tiene entre 3 y 4 audiencias diarias. Si yo las manejo por internet, las manejo perfectamente por plataforma. Si tengo que estar corriendo de juzgado a juzgado, lo más probable es que en muchas no llegue. Primera medida. Segunda medida. No hay ningún inconveniente en ver lo mismo que ves presencialmente con la cámara. Por esto que estás diciendo, perdón doctora, yo creo que sí. Yo te acepto que vos pienses distinto, pero yo también hace 30 años que ejerzo, y he tomado audiencias, y te puedo asegurar que siento que estoy muy cómoda, pero no solo estoy muy cómoda, sino que además siento que los juzgados están más cómodos. ¿Por qué? Porque han liberado muchísimo trabajo innecesario. Entonces, la tecnología permite, no somos el único foro que lo está tomando así, y les aclaro, hay otros países donde esto hace años que es así. En Brasil,
hace fácilmente 20 años, cuando los brasileros venían a los congresos del San Martín, más de 20 años, ya decían que no entendían por qué hacíamos ciertas cosas, porque ellos hacían casi todo oralmente y lo microfilmaban. Es exactamente lo mismo a los efectos del contralor. Tenés que tener la tecnología necesaria. Por eso, a veces, es importante el hecho de capacitación y el hecho de mejorar la tecnología. Pero respecto de lo demás, a ver, yo tomo la audiencia desde donde estoy. Ayer mi coequiper en la facultad estaba tomando una audiencia desde España. ¿Sabe, doctora, en la audiencia de hoy a la mañana, el testigo cuando contestó dijo, sí, le voy a contestar como escuché que contestó el testigo ayer? Bueno, pero eso porque está mal hecho. Bueno, pero ese es el punto. No estamos preparados como sociedad para darle Estamos preparados como credibilidad. sociedad. Doctora, Porque eso, doctora la Souto, visita perdón, estuvo ¿eso se perfecto, resuelve? le hizo hacer el paneo, le hizo mostrar que en el escritorio no tuviera nada, qué sé yo, pero se ve que los que declararon el otro día estaban todos escuchando desde su otro box, obviamente. Todo se resume en una cosa que dije antes, capacitación, y perdón que insista en esta Sí, palabra. obviamente, estoy de Porque acuerdo. si tenés un audiencista que no sabe preguntar, o un letrado que no sabe preguntar, o un audiencista que no sabe redactar textualmente, los problemas van a estar, el expediente sea papel o sea digital, o la audiencia sea en presencial o sea semipresencial. Los problemas van a existir, siempre y cuando no haya capacitación, no haya gente que pueda llevar a cabo en forma correcta el acto procesal, los problemas van a existir. Y esto que dice usted, doctora Souto, con relación al testigo que escuchó lo que dijo el otro testigo, simplemente al testigo se lo pone en sala de espera y no puede escuchar. Lo que pasa es que el audiencista seguramente no sabe usar esa herramienta. En el mismo lugar. Escuchó su declaración y le tocaba el otro día. Estaba declarando al lado de él. No es que Bueno, estaba... eso me parece mal, pero eso quizás en un proveído se puede de alguna manera Obviamente que yo redactarlo lo prohibiendo esas conductas. Obviamente esto se nos va a escapar. Hay cosas que se nos van a escapar. Es muy difícil prever todo. Por eso lo que decíamos antes con la doctora Reibet. Es necesario uniformar criterios. Sí, y es necesario entender que estamos en una etapa de transición. Sigan levantando la mano porque había gente que quería hablar, perdón. Sí, sí. Vamos Yo a darle... no veo acá Muchas desde gracias. acá, pero Samantha, si querés habilitar a alguien que quería Claudia, hablar. porque creo no- que vos querías hablar, ¿no? No hay nadie levantando la mano por ahora. Doctora Nieva, ¿usted quería hablar? No, me pareció que sí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, nada, yo leía por acá que permiten mejor la distribución, permiten una distribución inteligente del tiempo del abogado, de forma, y alguien más dice, de forma presencial también puede pasar del otro lado de la puerta. Esto era habitual, que nos pidieran que bajáramos la voz porque se escuchaba del otro lado, ¿se acuerdan? Sí, con relación a esta observación que hiciste, Leticia, en realidad cualquier testigo se puede enterar de lo que dijo el otro simplemente porque se lo contó cuando salió o al día siguiente lo llamó por teléfono y se lo contó. Es decir, no cambia eso el hecho de que sea presencial, semipresencial o remoto totalmente. Por eso la razón de ser de ese artículo que cayó por desuetudo, que tenía sabiduría, es decir, se cita a todos los testigos y se quedan acá hasta que no se declara el último, no se hablan entre ellos. Estaba previsto por este motivo. Hoy por hoy no parece fácil. En la era predigital era difícil citar a todos los testigos juntos. Yo lo llegué a hacer, pero cuando eran 10 o 15, ya cuando se complicó el procedimiento y las demandadas, cambió las relaciones laborales y se complicó la conflictividad laboral, ya era más difícil. Y en este caso, el entorno digital no te garantiza ni una cosa ni la otra. Sí reconozco el argumento, que creo que no se opone a lo que estamos diciendo. Es cierto que el control de la audiencia, yo insisto, la presencialidad te da ciertas... No es lo mismo el teatro que el cine. Ribet, no es lo mismo. Entonces, Sí, doctora, le voy a robar esa frase, me encantó. Cuando discuto con no es lo mismo el teatro que el cine, pero es cierto lo que dice la doctora. Pero tampoco es de ahora. El letrado tiene que poder organizarse sus tiempos y lograr cubrir la mayor cantidad de audiencias posible.
¿Qué pasaba cuando empezaron a desparramarse los juzgados por los distintos edificios? El letrado tenía que correr de un edificio a otro, y con la lengua afuera, y ya no eran los 9 pisos, eran las 9 cuadras. Entonces, esto también es algo que facilita, digamos, el punto es cómo armonizamos esto de administrar estos tiempos que se pueden aprovechar mejor, porque no hay que estar corriendo de un lado al otro, con un control, un mejor control de la audiencia. A lo mejor es el testigo el que tiene que ir al juzgado. Digamos, son opciones, hay que analizarlas, y una vez elegidas, habrá que decidir homogeneizarlas, ¿no? Juan, vos estabas por decir algo. No, simplemente una frase que te dije el otro día que me parece interesante. Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque, claro, porque nos quejábamos todo el tiempo del viejo sistema en papel, pero hoy en día que tenemos todas las herramientas al alcance de la mano, volvemos a pedir muchas veces volver para atrás, en vez de ir para adelante. Coincido con la doctora Raidet que se puede buscar distintas herramientas, distintas formas para mejor control, ya sean las audiencias, en los oficios, en la firma digital, en todas las cuestiones. Se puede mejorar, pero volver atrás no lo veo como una posibilidad hoy en día. Yo, humildemente. Yo tampoco. Acá te preguntan, Juan, algunos juzgados no proveen en tiempo porque tienen demasiados escritos en bandeja de entradas. Es lo que dicen. ¿Cómo sabemos, como letrados, si esto es así? Se lo digo yo, doctor. Hay muchos escritos, pero eso no habilita a que el juzgado no despache. Es decir, una cosa que hay que rescatar, además de la empatía que hablábamos al principio, hay que hacer una mea culpa. Si uno no reconoce los errores y cuando viene un profesional y nos dice, ¿qué pasó que no nos despacharon este escrito? ¿Por qué tardan en tal cosa? ¿Por qué no pasan el expediente legal? Hay que saber reconocer, disculpe, doctor. Hoy en día es tan difícil, le cuesta tanto a la gente pedir disculpas, y creo que eso también hace que tengamos todas las trabas como sociedad. No es solo un problema del Poder Judicial o del sistema Lex-100 o de la lentitud o de la rapidez de un juzgado. Muchas veces no nos ponemos en los zapatos del otro. Si sabemos de pedir disculpas, discúlpeme, doctor, se lo despacho ahora. Esa es mi forma. Los escritos están. Imagínese, doctor, que hay una bandeja abierta 24 horas al día. Escritos va a haber. Ahora, depende de cada juzgado en cuanto a qué capacitación tiene, qué cantidad de empleados tiene, qué herramientas tiene, qué ganas tiene, qué voluntad tiene. Hay juzgados que todos los empleados se van a 1:30. Está bien, es el horario judicial, pero no pretendas competir con un juzgado donde se van a las 5 o 6 de la tarde, o se desconectan a las 5 o 6 de la tarde. Después nos podemos poner a discutir si está bien o está mal, o el derecho a la desconexión. Pero si uno quiere ser Suiza, y bueno, tiene que actuar como Suiza. Contesto una más y te doy para que... me preguntan acá respecto de los medios de prueba, tales como mensajes de WhatsApp, ¿lo encuentran viable? ¿Requieren certificación notarial previa? Desde mi humilde punto de vista, no. Yo los ofrezco, y lo que ofrezco, Julieta, es la pericial. Ofrezco una pericia en la cual el perito experto en la parte tecnológica demuestre que vienen de ese IP o de ese teléfono. Pero sí, es factible. Un año acompañaron mails y se sorteó un perito informático para que verificara la fidelidad de esos mails, de qué computadora habían salido, de qué casilla de correos, etcétera. Digamos, eso se puede solucionar. Samantha, hay una persona, Claudia. Claudia, te damos, Claudia. Desmuteate. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Buenas tardes, primero. Muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, a razón de lo que recién comentaban de WhatsApp y este tema de los medios, es interesante y me parece que está bueno traerlo a la charla, que primero cuando quieren presentar prueba de WhatsApp, lo mejor es recomendarle al cliente, lo pueden también hacer a través de tutoriales que están en internet, que pueda exportar el chat a su correo electrónico para poder darle veracidad
a ese chat que presenta. ¿Por qué? Porque toda captura de pantalla o screenshot, o sea, todo prueba digital, es susceptible de ser modificada. Entonces, exportando el chat al correo se le da cierta veracidad, y más aún todavía, los correos, tales como Hotmail, Gmail, Yahoo, tienen la posibilidad, eso lo pueden googlear también, de ver el original del mensaje. El original del mensaje básicamente es un header, si es un encabezado, que está constituido por un lenguaje de programación, que es lo que hace que todos podamos disponer de las herramientas y las cosas que usamos digitalmente, que claro, nosotros no entendemos. Pero bueno, ¿a qué va esto? Que lo comento. A que cuando una vez pide la prueba pericial, no solo es necesario pedirlas con protocolos formales, sino que también una manera de adelantar el paso y dar fe de lo que se está presentando es exportar el chat y entregar los correos con los headers, con los encabezados. Lo comento porque justo lo trajeron y me parece interesante no dejar de remarcar la necesidad de que tengamos también formación en todo lo que es pericia informática, que es algo que lo tenemos día a día y que creo que para todos ha sido un tsunami de cosas que nos hemos tenido que adaptar con el tiempo. Es verdad, doctora Nieva, y esto es un aporte interesante para Sí. nosotros que estamos de este lado del mostrador, porque nos puede dar herramientas para valorar esa prueba Exacto. de otra manera. Exacto, más que nada por esto que digo, las screenshots, todo lo que uno a veces puede entregar es susceptible, o sea, puede ser modificado, hay un montón de herramientas que no dejan marcas, entonces lo ideal es poder darle veracidad a eso que se presenta. Muchas veces, a menos en mi caso, así como presento la screenshot, al margen me remito quizás a todos los datos. Las imágenes, por ejemplo, si uno aprieta el botón derecho, aparece el segmento de propiedades y ahí se puede ir a los detalles y se saca lo que se llama megadatos. O sea, hay toda una cuestión de huellas digitales que tienen los archivos que podemos obtener. Hoy hay un montón de tutoriales también en YouTube que ayudan. Y bueno, al margen de eso, si me permiten, tiro el chivo, hay varios colegios de abogados que ofrecen cursos en pericia informática. Tuve la posibilidad y la verdad es que fue un antes y un después porque había un montón de cosas que desconocía. Gracias por el aporte. Es muy No, valioso. acá, por favor, al contrario. Esta es otra de las cosas que yo tenía anotadas para comentar, el tema de la certificación o la verosimilitud o veracidad de estas comunicaciones. Hoy por hoy, un reconocimiento de un recibo de una documental que viene en soporte papel, bueno, después me va a contar Juan cómo hacen, pero cuando los recibos empiecen a ser digitales en su mayoría, Ya. no, todavía quedan algunos, pero en los expedientes viejos todavía quedan los anteriores. Hoy, el recibo digital de hoy es el pleito de dentro de 6 meses o un año. Entonces, también puede estar cuestionada la originalidad de eso, y hay metodología en la que hay que capacitarse para determinar la veracidad de eso. En lugar de estar en soporte papel, está en un soporte digital. Bueno, hay que estudiar eso, capacitarse en eso, e incorporar esa tecnología al servicio del servicio de justicia. Claro, pero bueno, Acá no deja de ser documental original que después uno le incorpora digitalmente. exactamente. Hay muchas opciones. El juez puede, o tiene la facultad de citar, incluso si quisiera, y si la presencialidad lo permite, citar a la parte a reconocer o desconocer la documental. Por eso nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que les puede servir también, en los traslados de la demanda, hoy en día obviamente son sin copias, simplemente va la cédula, dejamos constancia en el proveído, que va sin copia, y también le decimos a los letrados que la documental original queda bajo su custodia, para cuando el juez, si la necesita en alguna oportunidad, la pide. Claro. ¿Y qué evitamos con esto? Acumulación de papeles. Esto es algo que los juzgados lidiamos por décadas. Papeles, papeles y papeles. ¿Qué pasaba? Si no tenías un juzgado organizado, se perdía la prueba documental, la prueba reservada. Con esto es otra de las ventajas. Evitamos la cantidad de papeles, con los riesgos edilicios que eso conlleva, por el peso de los expedientes. Digamos que la reserva queda
digamos, el Otra vez lugar otra para parte. reservar es el estudio del profesional. Es decir, En lugar claro, de ser el la estante tiene que del juzgado. presentar en tiempo y forma, pero después queda bajo su custodia. El juzgado la revisa, chequea o coteja que lo que presentó sea lo que está en el documento, y después queda en su custodia. Y cuando el juez la pide, si es que la necesita, la parte la traerá al juzgado. Es Bueno, una acá hay forma. un Diciendo, comentario de Walter Adrián. Eso, dale. Ah, bueno, hay profesionales que están fallando los documentos para darles inalterabilidad. Bueno, todo eso sigue siendo novedoso para muchos y hay mucho más por delante. Hay otro mensaje, puede ser que haya otro. Hay uno acá que habla de que pregunta si nos parece factible, yo creo que sí, que acompañó prueba de WhatsApp y el recorrido de la SUBE para demostrar dónde cumplía tareas. Sí, son todos medios nuevos, claramente. Yo contaba hace un rato que nosotros acompañamos como prueba 2 videos que uno, que para probar la discriminación política, y que no todos los juzgados sabían cómo descargar el link, y algunos hubo que llevarles el pendrive, y algunos ni siquiera sabían cómo subir el contenido al pendrive, y hubo que explicarles esto. Pero lo que yo destaco es la buena voluntad de todos los juzgados. Estábamos en plena pandemia y, bueno, tuvimos que buscar una manera de hacerlo porque no había otra. Entonces, bueno, todas estas cosas nos llevan a esto que decía antes. La tecnología llegó para quedarse. Yo sé que hay gente y que a muchos les genera resistencia. Nos pasó lo mismo a nivel docente, chicos. El día 19 de marzo, cuando yo estaba dando clase en la facultad, al día siguiente muchos de mis colegas no querían saber nada con las plataformas. Yo el grupo nuestro a los 2 días estaba dando clase, primero por Zoom, que fue como pudimos, lo fuimos llevando. Y bueno, hay momentos en que uno tiene que adaptarse a estas cosas, no tiene otra, porque si no, el futuro te pasa por encima. Entonces, a muchos no les gusta, yo sé que es así, y tenemos que hacer un esfuerzo de modernización, porque yo personalmente siento que la virtualidad vino para quedarse. En las pruebas, en los recibos. Puedo poner otro ejemplo. Nuestros concursos de ingreso a la docencia cambiaron, y de ascenso en la docencia cambiaron absolutamente. Tenemos que cargar, y los concursos para jueces también, hay que cargar todo, hay que digitalizar todo. Chicos, cambió todo. Y esto cambió. no va a volver atrás. Y me parece bien que no vuelva atrás, porque ganamos en tiempo y en calidad de vida. Estaría buenísimo que lo pudiéramos ver. Una observación. Los concursos para magistrados hace años que ya se carga todo en forma digital. A todo evento el jurado puede pedir los originales. Igual que lo decía Juan, puede pedir los originales al profesional. De todas maneras, insisto en que la cuota de presencialidad creo que esa es la parte más difícil de aceptar del cambio. Creo que en algunos casos es más difícil aceptar la ausencia de presencialidad que la existencia de una nueva tecnología que va cambiando en forma vertiginosa. Pero digamos, esto es para cierto sector, para algunos. Y la tecnología, bienvenida sea, siempre que contemple estas contingencias. Pero es que vos no tenés que perder la presencialidad. Vuelvo a lo mismo. La presencialidad es necesaria para lo que es necesaria. Yo hablé hace un rato de 30 juzgados más o menos, no es un número redondo, que no nos dan respuesta. En esos juzgados no tenemos otra que ir y golpear la puerta. No hay otra alternativa. Si hay una persona, como dijeron antes, que no tiene acceso a la tecnología, a esa persona habrá que fijarle una audiencia presencial o mixta. Tampoco tengo duda de esto. De hecho, la doctora Romero ya lo hizo, ya fijó audiencias mixtas. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es, siempre lo nuevo da miedo. Si nosotros podemos trascender ese miedo, sin duda vamos hacia una mejor calidad de vida. No hay que descartar la presencialidad, hay que tenerla como opción. Claro. Es una mixtura.
porque simplemente se suman opciones. Se suman opciones. ¿Hay alguna consulta más, alguna pregunta más que esté dando vueltas por ahí? Yo tengo una pregunta para hacer a ambos. Por ejemplo, con este tema hablando de la presencialidad del trabajo remoto, el exhorto, ¿qué futuro le queda? Una testimonial por exhorto. ¿Cómo? A ver de nuevo, perdón, porque estaba leyendo una pregunta. ¿Qué futuro le queda a una testimonial por exhorto? Testigo en Jujuy, se lo podría perfectamente tomar sin hacer ningún exhorto. Sí, claro. Te contesto, ya lo hicimos. Bien. Ya lo hicimos. Audiencia remota sin necesidad de exhorto, directamente. Y en ese caso la tomé yo porque era un expediente complejo, era un amparo contra el PAMI, y directamente lo hicimos así. Obviamente, decisión de su señoría, ¿no? Pero bueno, es tomar, como siempre decimos de los políticos, voluntad política, bueno, voluntad judicial, voluntad del juez. Nosotros Gana. estamos pidiendo ahora una pericia psiquiátrica vía plataforma, porque el actor se fue a vivir a España y tiene una incapacidad muy marcada. A ver cómo sale, no sé, no les puedo contar todavía porque todavía está en trámite. Creo que es un poco más complejo, una pericial, pero bueno. Pero es psiquiátrica, si fuera física, sí, pero es psiquiátrica. Bueno, pero todos sabemos que durante la pandemia, ¿qué pasaba cuando a uno le dolía una muela o le dolía algo? Llamaba al médico y tenía una videollamada con el médico. Bueno, si se puede en hacer algunas eso, ¿por obras qué no se sociales puede no otras cambió cosas? eso, sigue siendo igual. Bueno, ya se quedó esa tecnología, esa modalidad ya se quedó. Entiendo la gente que dice que la presencialidad no se tiene que ir, porque pienso igual. Claro, Para ciertos casos sin la duda. presencialidad es necesaria. ¿Hay algún mensaje más? Totalmente lo que dice el doctor Gustavo González. Deberíamos pensar en algo como una ley de procedimiento digital. Sí, quizás no una ley paralela, sino unificar criterios de alguna manera, algo que todas estas lagunas que se van generando, que son naturales, porque todos estamos aprendiendo de esto, se empiezan a contemplar y se regulen de una manera para que después no haya cada juzgado con su lírica. Sí, para empezar podríamos empezar con que, invocando el artículo 6º de la ley de procedimiento, la Cámara haga uso de la superintendencia para dictar una reglamentación, para ordenarnos un poco, para que todo esté mucho menos disperso, digamos. Yo estoy sacando algunas conclusiones, no sé si me adelanto. No, está perfecto. Si quedan preguntas pendientes, las vamos contestando. Bueno, la velocidad exponencial a la que está cambiando todo, ya dijimos, es como la aceleración de la gravedad, ¿no? Acá hay un letrado que habían mencionado entre los primeros mensajes que yo tomé nota, que hay cosas que son previsibles, no hay que dejar todo para las 2 primeras horas. Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente el ejemplo era para aquellas cosas no previsibles y en donde las herramientas, entre las cuales están los ascensores, sean digitales o no, tienen algún defecto que complica la labor de quien sea. Obviamente que no hay que dejarlo todo para último momento, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que estamos todos de acuerdo que hay que invertir en tecnología. La respuesta del técnico informático evidentemente era la más atinada, ¿no? Tecnología inteligente al servicio del procedimiento laboral, que a su vez es funcional al derecho de fondo, que a su vez permite el cumplimiento efectivo de los principios del derecho de trabajo. Sí, acá hay un tema con el tema, no les podemos dar respuesta a esto, chicos. Yo voy a eximir a los chicos porque son del lado de adentro. Si es una vergüenza o no que un expediente pase años en cámara. Yo vuelvo a decir lo que dije antes en relación a la comparación. Si tenemos salas que pueden sacar sentencia en 6 meses, quiere decir que se puede.
Después habrá excepciones. La sala que estuvo desintegrada mucho tiempo, pero como línea general, digo, es lo mismo que dijimos en relación a los juzgados. Si 50 juzgados pueden y 30 no, evidentemente hay algo que está mal y que hay que resolverlo. Y con las salas pasa lo mismo. Si hay salas que pueden dictar sentencia en 6 meses y hay salas que tienen 3 años de atraso, evidentemente hay algo que hay que resolver. Puntualmente en esos casos. Y no me meto en el calificativo, si eso no es una vergüenza, pero hay que resolverlo. Ok, estoy con testimoniales, me suspendieron una, el día del empleado. Bueno, está dentro de la Ahí me regla lo del juego. El día del empleo judicial, a ver, chicos, somos laboralistas. No se lo tendrían que haber fijado ese día, además. Claro, y es una barbaridad que la próxima te la hayan fijado para abril del 2022, sí, estamos de acuerdo. No, totalmente. Igual, pero bueno, somos laboralistas, no nos podemos quejar de cosas que defendemos en nuestros escritos. El día del empleado judicial es lo mismo que el día de cualquier otro gremio. No, ahí el error es haber fijado una audiencia un acuerdo. día que no era digamos, apto para habilitar ese acto procesal. Tendríamos que pensar en realidad por qué se fijan audiencias con tanta distancia, ¿no? Sí. Más que porque es el día del empleado judicial, ¿por qué la fijaron para abril del 2022? Y bueno, claro, ahí está un poco lo que veníamos diciendo. Quizás falta de recursos, falta de empleados, falta de ganas, porque se fijan, en vez de fijarse 3 por día, se fijan 1 por día. Claro, así no llegamos más a cumplir con una agenda como tiene que ser. Si nos fijamos una audiencia por día, no llegamos más. Ahí vamos de nuevo a un tema que me parece que no es menor. Hay juzgados, por eso, esta es otra de las razones por las cuales los juzgados que vienen tomando audiencias virtuales vienen mucho más rápido, porque hay juzgados que no tienen toda la tecnología necesaria. Esto lo dijeron varios jueces hace poquito. Entonces, están mucho más operativos, trabajando desde las casas, porque toman muchas más audiencias diarias. Por supuesto. Porque lamentablemente la tecnología no está modernizada. Acá me dice Cintia Soledad, tengo 1 por día durante 10 días. Claro, el sector sigue funcionando virtual también. El sector sigue funcionando virtual. Bueno, esto que yo decía hace un rato, lo de los poderes no se entiende por qué fue para atrás. Sería bueno preguntarlo en algún momento. Yo quería comentar algo, digamos, retomando un poco los tips y los aportes de los presentes. A ver, hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, muy pocas, que son complementarias. Además, no sé si se oponen, sino que son complementarias. Demócrito de Abdea, 480 años antes de Cristo, físico y filósofo, dijo alguna vez que en el mundo solamente hay átomos y espacios vacíos. Todo lo demás son opiniones. Todas estas opiniones, todos estos tips, todos estos comentarios, en realidad nos están haciendo más nutritiva el encuentro, y que significan un aporte que permite instalar el tema o mantener la instalación del tema, que no deja de ser un debate sobre cosas que esperamos que se hagan, sobre estos 3 aspectos que hemos tocado, digamos. La tecnología tiene que estar al servicio de cada matiz de nuestro procedimiento, apta para todos los usuarios, no solamente para algunos. A ver, capacitación, las autoridades, los que tengan que decidir sobre cuánto más se va a invertir en actualización de la tecnología, es un arranque para exhortar a que tomen esa decisión. Invertir en tecnología, subrayo, es invertir en el servicio de justicia, invertir en capacitación, y creo que hay que atender muy especialmente a la adecuación normativa. Yo no sé si ustedes recuerdan un humorista que se llama Juan Verdaguer. Hay una anécdota de él que a mí me ha seducido y que me parece muy ilustrativa y aplica en este caso. En alguna oportunidad
un señor llama urgentemente a su abogado y le dice, doctor, se murió mi suegra, ¿qué hacemos? ¿La embalsamamos, la enterramos o la cremamos? Y el abogado contestó, no corra riesgos, haga las 3 cosas. Entonces, yo aplico esto acá e invito a concentrarnos en invertir en tecnología, en invertir en capacitación, en adecuación y sobre todo en la uniformidad que estamos esperando normativo. No corramos riesgos, hagamos las 3 cosas. Sí, No tal sé, vez sería Cecilia. interesante pensar en alguna mesa que haga funcionar del lado de los abogados y del lado de la justicia para ir pensando en los problemas que existen de los 2 lados e ir resolviéndolos. Una especie de Una enlace. especie de mesa de enlace. Sí. Con relación a la uniformidad, hay 2 cosas, o 3 ítems. El artículo 80 no alcanza. El Congreso tarda mucho. Queda el artículo 23, digamos, el Congreso como para esperar una modificación normativa Sí. de fondo, ¿no? A eso me refiero. El artículo 23, infine, de la LO, dice claramente, mira, se los voy a leer, textual. Además, entre otras de las funciones de la competencia de la Cámara, podrá reunirse en pleno por iniciativa de cualquiera de sus miembros o del Procurador General, en esa época no se llamaba fiscal, para uniformar mediante acordadas reglamentarias la interpretación de esta ley. Y junta Y al ese lado con de el esto- 6, junta ese con el 6 y vas a tener la respuesta. Exactamente. Y además, yo apelaría El 6, también para al los que no saben, es el de superintendencia. eso de superintendencia. Aparte, el artículo 34, si no me equivoco, del CPCCN, creo que es el 34, inciso quinto, apartado 2. Todo lo que pueda hacer el juez para evitar nulidades. Sí, ¿no? claro. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. Ahora, el ejemplo más cercano que tenemos de esta aptitud de la Cámara para uniformar es la resolución 18/97, que cuando se modificó el procedimiento laboral, la 18.345 por la 24.635, había tantas oquedades en esa ley, tantas omisiones y hasta algunas contradicciones, que la Cámara tuvo que salir prácticamente, no digo a relegislar, pero a completar Tenés muchas. y reinterpretar aquellas cosas que quedaron Tenés pendientes. todas las que tienen que ver con las tasas de interés, tenés un montón. Por ejemplo. Tenés las que tienen que ver con el reglamento interno de la Cámara, más allá de que uno las comparta o no, funcionamiento de plenarios, todo eso fue dictado por reglamento. Así es, y nunca fue cuestionado, porque además está dentro de las facultades para interpretar la propia ley, otorgada por la propia ley. Así que, bueno, dejo sembrada esa semilla. No sé si alguien quiere preguntar algo más, manifestar algo más, estamos acercándonos a la... Sí, nos quedan 3 minutitos. Sí, en provincia en pandemia se notificó por WhatsApp. Y prácticamente no hubo nulidades. También en Nación utilizamos las cartas documento para notificar, agudizamos el ingenio, ¿no? También utilizamos las cartas documento y los telegramas para dar traslados de demanda en Nación. Yo le haría una pregunta a Juan con eso. ¿Qué otras opciones vieron? Y si es que vieron las de las cartas documento, si tuvieron algún inconveniente con alguno de ellos, para notificar demanda. Sí, hemos utilizado el traslado de la demanda por carta documento, obviamente a pedido de parte, y siempre teniendo en cuenta que las oficinas de notificaciones estaban cerradas. Y Sí, obvio, y esto tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿cuál es el objetivo de esto? Evitar la paralización de los juicios. Claro. Si yo, ante un pedido, le digo, no, teniendo en cuenta que la oficina está cerrada, difieras el tratamiento o corras el traslado de la demanda una vez normalizada la actividad, puedo llegar a frenar un expediente entre 6, 8 o un año. ¿Ustedes piensan que todavía hoy hay juzgados que nos contestan a los pedidos de las testimoniales que lo van a tener presente para su oportunidad? Porque les falta tecnología. Eso y es yo otra cosa pregunta a eso. importante. ¿Cuál es la ¿Qué? oportunidad? Claro. Cuando se resuelva la situación tecnológica, supongo, no sé.
tendría que, la verdad que no lo entiendo. Es que Esto es la como situación presente escrito. tecnológica, permítanme opinar esto, pueden no coincidir, pero hoy, más allá de los problemas de insumos que pueda tener cada juzgado, que eso es algo que se sabe, es de público notorio, pero si hoy en día o mejor dicho, más de la mitad del personal en cada juzgado, hay muchos días de la semana que trabaja desde sus casas. Entonces eso está subsanado de alguna manera. Es decir, después, bueno, nos podemos discutir si, utilizar las cámaras propias o las herramientas propias, ¿está bien o está mal? Es otra discusión que Ni me siquiera parece que todas no. son propias, porque algunas fueron suministradas y fueron Bueno, conseguidas. claro. Pero bueno, en algunos casos, En algunos el juzgado casos son utiliza propias. su cámara y no la del Sí. juzgado. Después podemos discutir un montón de cuestiones, pero me parece que va mucho más allá de este taller, este curso. Sí, coincido. Pero Bueno. Si queda tela para cortar, lo seguimos en el próximo. sí, claro. Juan, ¿algo más? Cecilia. No, yo vuelvo a decir que en los momentos de crisis es cuando más evolucionan los pueblos. Y me parece que tenemos una oportunidad maravillosa por delante si la sabemos utilizar. Si en lugar de enojarnos con lo que no nos gusta, salimos a buscar respuestas y soluciones, creo que nos va a ir bastante mejor que enojándonos con que algo no nos guste. Y así no nos quedamos afuera. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos por la atención que nos han dispensado. Juan, Y los Cecilia, aportes. un abrazo enorme, muchísimas gracias. Samantha.